listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión. Bienvenidos a Lección al Punto, el resumen de nuestra lección en 5 preguntas. Una iglesia no se mantiene unida porque todos piensen igual, sino porque todos se rinden al mismo Señor, a Jesucristo. 2 hombres estaban sudando la gota gorda en el pasillo de un edificio tratando de pasar un enorme sofá a través de la puerta de un apartamento. El mueble estaba completamente atascado en el marco y por más fuerza que hacían, no se movía ni un centímetro. Tras varios minutos de quejidos, jadeos y un esfuerzo descomunal que no daba ningún resultado, uno de los hombres se detuvo, secándose el sudor de la frente, y le dijo al otro: «Es inútil, olvídalo, nunca vamos a lograr meter este sofá». Y el segundo hombre, sorprendido, le responde: «¿Cómo que meterlo? Si todo este tiempo estoy jalándolo para sacarlo». Imagínense, sus fuerzas estaban opuestas. La iglesia de Corinto tenía mucho potencial, dones, liderazgo, conocimiento bíblico y experiencia, pero sus fuerzas estaban divididas. Unos decían: «Soy de Pablo», otros: «Soy de Apolos», otros decían: «Soy de Cefas», y otros, aparentemente más espirituales, decían: «Yo soy de Cristo». Pero quizá lo decían también con un espíritu de superioridad más que por fidelidad. Corinto era una ciudad estratégica, con 2 puertos importantes, Lequeo y Cencrea. Era una ciudad de comercio, tránsito, diversidad cultural y competencia social. No es extraño que esa mentalidad competitiva también estuviera entrando en la iglesia. Entonces Pablo levanta la voz pastoralmente y les dice: «Hermanos, no se dividan. Estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Pero, ¿cómo es posible hacer esto? ¿Cómo se logra? Bueno, busquemos juntos la respuesta en el estudio de hoy. Primera pregunta: ¿por qué una iglesia cristiana puede dividirse? La división no siempre comienza con una herejía visible. A veces comienza con algo más sutil: preferencias, simpatías, orgullo, comparación y favoritismo. En Corinto el problema no era que Pablo, Apolos o Cefas estuvieran predicando evangelios distintos. El problema era que los hermanos estaban usando los nombres de esos líderes como banderas de identidad. En lugar de decir: «Todos somos de Cristo», empezaron a decir: «Mi grupo es mejor que el tuyo y nosotros somos quizá superiores a ustedes». La lección señala que Pablo usa palabras fuertes para describir este problema. Desde el principio de su carta va directo al problema. Leamos en 1 Corintios 1, 10 al 11. «Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas». El apóstol señala 2 condiciones específicas que distinguían a la iglesia: divisiones y contiendas, es decir, peleas entre ellos. Y entonces en el verso 13 los confronta con una pregunta desafiante: ¿acaso está dividido Cristo?, les pregunta Pablo. Ahora veamos el impacto que las peleas llegan a tener. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, nos dice: «Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán». La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Estimados, no nos engañemos. Las peleas y divisiones entre nosotros solo nos están cerrando las puertas del cielo. Y si Dios nos pasara por alto esto y nos dejara vivir así,
pues tendría que pedirle perdón a toda una generación que murió en el desierto y no entró a la tierra prometida por sus rebeliones y contiendas. Seamos humildes. Hagamos a un lado nuestro ego y coloquemos a Cristo en el centro de nuestra vida y en el centro de la iglesia, porque la iglesia empieza su división cuando desplazamos a Cristo y nos sentimos más importantes que los demás. Cuando hacemos a un lado la misión de Cristo y cada uno quiere cumplir su propio capricho, lo único que estamos ocasionando es división. Pregunta número 2. ¿Qué peligro hay en hacer grupos alrededor de líderes humanos? Leamos 1 Corintios 1:12 al 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es clara. Claro que no. Pablo no murió por la iglesia. Apolos no murió por la iglesia. Cefas no murió por la iglesia. Ni ningún pastor, ningún anciano, ningún maestro o predicador o cantante por más famoso que sea, o ningún departamental o administrador. Solo Cristo fue crucificado por nosotros. Aquí está el peligro de hacer grupos en torno a líderes humanos. Cuando el líder se convierte en el centro, Cristo queda desplazado. Pablo no está diciendo que no debemos respetar a nuestros líderes. Al contrario, la Biblia enseña que debemos apoyar a quienes sirven fielmente. Es natural que usted tenga cierta afinidad con ciertos predicadores o líderes, y si estos líderes lo están edificando, gloria a Dios. Pero, desde luego, que se verá en su comportamiento y en su relación con sus hermanos. Pero si usted vive con un espíritu de superioridad que le hace sentirse más santo que otros, pues revise su vida. Mire la advertencia que Jeremías 23:22 nos da, hablando de profetas que pretendían ser siervos de Dios. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Noten ustedes cómo el profeta es enfático y él dice, mis palabras, de parte de Dios, desde luego, no las ideas del líder, porque la palabra de Dios nos hace volver de nuestro mal camino y de la maldad de nuestras obras. Así que, si usted simpatiza con algún líder y el resultado de la predicación, del liderazgo de esta persona le acerca a Dios y le hace a usted promover la unidad, alabado sea el nombre del Señor. Pregunta número 3. ¿Cómo se reconoce la inmadurez espiritual? En 1 Corintios 3:1, Pablo les dice a los corintios que todavía actuaban como niños espirituales, y en el verso 2 agrega que, en sentido figurado, les dio a beber leche, porque se comportaban como niños, inmaduros, y entonces en el verso 3 él los describe, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Él les llama inmaduros porque había celos, pleitos, rivalidad y bandos. La inmadurez no se mide solo por cuánto sabemos, sino por cómo tratamos a los demás. Una persona puede conocer doctrina, citar versículos, defender la verdad y aún así actuar con un espíritu carnal si vive compitiendo, criticando y dividiendo. La lección conecta la madurez espiritual con la sabiduría de Dios y que está revelada en la cruz de Cristo. Es decir, el cristiano maduro no presume poder, aprende humildad. No busca ganar discusiones, busca reflejar a Cristo. No convierte sus opiniones en armas para herir a otros, somete sus pensamientos a Cristo. Pregunta número 4. ¿Qué clase de liderazgo une a la iglesia? Pablo presenta a los líderes como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso cambia completamente la idea del liderazgo común o del concepto que se tiene secularmente. El liderazgo cristiano no es una plataforma para alimentar el ego, es una responsabilidad sagrada para servir.
No se trata de controlar personas, sino de cuidar almas. Hay personas que miran los nombramientos en una iglesia, nombramientos de cargos, como un estatus. Creen que los nombraron para mandar y dar órdenes, para servirse de los demás. No se trata de mandar, sino de servir. El propio Señor Jesús dejó claro que el espíritu de sus seguidores es un espíritu de servicio. Por ejemplo, en Mateo 20:27, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Y en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y en ocasión que el propio Señor le lavó los pies a los discípulos como un siervo, les dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El liderazgo, estimados, que Jesús nos enseñó con su propio ejemplo, es el liderazgo de servicio. Y Pablo nos lo confirma en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que reflexionemos. ¿Cómo es nuestra actitud ante los hermanos? ¿Es la de un siervo o la de un señor? Pregunta número 5. ¿Por qué la unidad es tan importante para la misión? El deseo del Señor Jesús para con sus seguidores es la unidad. Cuando estaba llegando al final de su ministerio terrenal, elevó una oración a su Padre y su petición fue, allí en San Juan 17, 20 al 21, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno». Y no se trata de una simulación de unidad. Miren lo que dice el versículo 23. Aclara, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estimados, la unidad no es un detalle administrativo, es un argumento evangelístico. Una iglesia unida predica incluso antes de abrir la Biblia porque demuestra que el Evangelio puede sanar relaciones. Un hombre visitó una iglesia por primera vez. No entendía mucho de doctrinas, no conocía los himnos, pero al final el hombre dijo, no sé explicar lo que creen, pero vi cómo se tratan y quiero saber más de esta verdad. Estimados, la unidad abre puertas que los argumentos solos no pueden abrir. Y ahora les comparto entonces 5 decisiones prácticas para poder vivir en unidad. Número 1. Hablar más con las personas que de las personas. Número 2. Orar por quienes piensan diferente a nosotros. Número 3. No convertir preferencias personales en pruebas de fidelidad. Número 4. Apoyar a los líderes sin idolatrarlos. Número 5. Recordar que la iglesia no es mía, no es tuya, ni de un grupo. La iglesia es de Cristo. En conclusión, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero Pablo no la abandonó. Le escribió, la corrigió y la llamó para regresar a Cristo. Hoy la pregunta no es solo ¿hay divisiones en la iglesia?, sino la pregunta profunda y significativa es ¿estoy yo contribuyendo a la unidad o a la división? Cristo no fue dividido en la cruz. Sus manos fueron extendidas para reconciliarnos con Dios y también unos con otros. Por eso, antes de decir yo soy de este grupo o soy de aquel líder o simplemente yo soy de esta opinión, recordemos la confesión más importante. Somos de Cristo. Y como tales, seguimos sus pasos como siervos fieles. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión.